Señor, eh, te damos muchas gracias por estar aquí reunidos en tu presencia y te pedimos para que guíes a Miguel en este estudio conforme a tu propósito y para tu gloria. Abre nuestros corazones para que entendamos lo que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, entonces recordemos que ahora sí que el Espíritu Santo es el que tiene que guiar. Los estudios, pues yo los preparo y como todo escriba docto, como dice la Escritura, tomo de tesoro cosas nuevas y cosas viejas para poder hacer una enseñanza integral. Entonces, este estudio que vamos a ver hoy precisamente habla del Según Corintios, vamos a leer 3 del 13 al 18. Si quieren buscarlo o solo escuchar con atención, yo ya lo tengo aquí. Dice así: Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como por un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces recordemos que cuando Moisés sube al monte Sinaí, después de que rompe las tablas la primera vez y vuelve a subir la segunda vez, ya baja con las tablas. Él baja del monte y como había estado en la presencia de Dios, su rostro resplandecía. Y, y esto fue muy impactante a los hijos de Israel. Esta referencia de este impacto, vamos a leer Éxodo 24, perdón, 34, del 29 al 35, que dice de la siguiente manera. Un momentito. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó. Y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová les había dicho, le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Ahora, nosotros tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Si ustedes recuerdan, cuando Israel recién sale de Egipto, que llega precisamente al monte Sinaí, donde se aparece Dios y dice nadie puede subir, solo sube Moisés, etcétera, que Dios empezó a hablar, se aterraron los israelitas por escuchar la voz de Dios. Y le dijeron a Moisés: no nos hables tú, porque sentimos que morimos. Mejor que Dios te diga a ti, y tú comunícanos a nosotros lo que Dios te diga. Y así fue, y efectivamente tenían razón, porque el hecho de estar en la presencia del Señor con una vida impía causa terror y causa pavor. Y como Moisés estuvo en contacto con Dios
y él resplandecía, o mejor dicho, pues sí, resplandecía en él la gloria del Señor. Entonces ellos estaban aterrados, por eso también se tenía que poner el velo, para evitar, por otro lado, que fueran viendo el desvanecimiento de este resplandor, porque no lo tuvo Moisés todo el tiempo. Lo tuvo un tiempo y se fue desvaneciendo poco a poco. Y eso nos ilustra algo muy importante, del desvanecimiento del sistema antiguo de la ley. Nosotros sabemos que, como dice la Escritura, en Romanos 15:4, el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y toda la ley y todo lo que el Antiguo Testamento habla, de acuerdo al Deuteronomio, a los 5 libros de Moisés, al Pentateuco, y luego a los profetas y la ley, los salmos, etcétera, todo perfilaba a Jesucristo. Entonces, el objetivo de todo el Antiguo Testamento es que ellos pudieran ver a Cristo. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué ellos no pudieron ver? ¿Por qué el pueblo no tenía tanto temor? Porque precisamente el orgullo, la dureza de corazón, la falta de arrepentimiento, impedía que ellos pudieran tener un contacto con Dios. Recuerden que nosotros como creyentes, para que podamos recibir el Espíritu Santo, que es precisamente el sello de la salvación, primero tenemos que arrepentirnos y poner nuestra fe en Jesús. Y al poner nuestra fe en Jesús, el sacrificio que Él hizo en la cruz nos limpia de todos los pecados de nuestra existencia, pasados, presentes y aún futuros. Por eso puede entrar el Espíritu Santo. Recuerden, Dios es santo, santo, santo. Y no hay comunión de Dios con el pecado por su santidad. Pero cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, entonces ya podemos tener esa comunicación con Dios. Y aunque somos imperfectos en esta vida, no va a ser sino hasta que vayamos a la presencia de Cristo después del rapto, en el rapto, que vamos a ya tener una naturaleza eterna. No va a ser hasta ese tiempo que vamos a ser perfectos. Pero mientras tanto, Dios nos ve a nosotros a la luz de la justicia de Cristo. Pero para nosotros es muy importante que el orgullo, la dureza de corazón y la falta de arrepentimiento nos impide entender o ver a Cristo como realmente es y como lo revelan las Escrituras. Por eso es tan simbólico el velo. Y por eso Moisés se ponía el velo sobre su rostro, que ilustraba el hecho de que no tenía la confianza o el denuedo, como Pablo, por ejemplo, que fue arrebatado al tercer cielo, porque en el antiguo pacto no todo estaba revelado. Aún nosotros sabemos que hasta el Apocalipsis de Juan ya quedó completa toda la palabra de Dios. Pero muchos de ellos hacia futuro tenían que, no entendían y tenían que confiar y creer en Dios. Entonces todo era como sombra de algo que estaba por venir y, y Dios se manifestaba de distintas maneras, por tipos, imágenes, símbolos y misterios. Dios así en nuestra vida nos puede hablar directamente o nos habla a través de las circunstancias o a través de una persona un creyente o aún a través de un incrédulo. Nos puede sacar de nuestra insensatez. Acuérdense, por ejemplo, de Balaam cuando Dios le dice, no vayas, le dice, bueno, pero es que ya volvían a venir, bueno, ve, pero cómo se le interpuso el ángel y tuvo que hablarle la burra para refrenar la locura del profeta, como dicen las escrituras, ¿no? Dios al que le busca siempre es claro. Ahora, Moisés, como mediador, como escogido por Dios, comunicó a todo a todo el pueblo de Israel eh, las ordenanzas de Dios. En primera de Pedro 1:10 y 11 dice de esta manera: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual les anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces ahí vemos cómo
la inquietud desde el Antiguo Testamento de cómo iban a ver las cosas, solo eran referencias. Y ellos, pues, como profetas de Dios, eh, transmitían al pueblo todo lo que Dios les revelaba. Por tanto, aquí nosotros tenemos, por ejemplo, una clave. Para poder entender mejor el Antiguo Testamento, siempre hay que buscar ver a Cristo, ¿verdad? Entonces, cuando una persona se convierte en cristiano, el velo es quitado ¿por quién? Por el perdón, por la presencia del Espíritu Santo y por la regeneración que Dios nos da. Por la libertad que Dios nos da, nos libera de la esclavitud del pecado y nos lleva a la libertad de los hijos de Dios, que se da principalmente a través de la guía de la obediencia a la palabra y la guía del Espíritu Santo. Por eso 2 Corintios 3:16 nos dice claramente, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Entonces, cada creyente se vuelve como un espejo que refleja la gloria del Señor. Enfatizando 2 Corintios 3:17, lo voy a repetir, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por eso es que cuando las personas, ignorando esto, y sobre todo el pueblo de Israel o el que quiere por obra salvarse, quieren mediante la obediencia de las leyes o de ser buenos, de no pecar, etcétera, pronto quedan frustrados porque nadie puede dejar de pecar. Solo son enredados en ritos y ceremonias. Recuerden ustedes que, eh, por ejemplo, en Colosenses dice que todas estas, capítulo 3 dice, todas estas cosas tienen la verdad cierta sabiduría de humildad y de duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. O sea, como mientras no sea una persona regenerada, nunca va a poder dejar de pecar. Entonces, el que por sus obras o por su esfuerzo propio quiere seguir a Dios siempre va a acabar fracasando y para eso Dios dejó la ley. Recordemos también nosotros que nuestra conciencia está estructurada conforme a la ley. Y recordemos que la ley de Dios y sus mandamientos es la guía que nos lleva a caminar por el camino de la voluntad del Señor y es el más seguro. Pero sin Cristo no podemos, por eso es por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que todo el que intenta salvarse mediante las obras no puede. Por eso en Efesios 2:9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Y entonces, bueno, el Señor es el Espíritu. Desglosando el versículo, pues aquí habla de Jehová o Yahvé, que es prácticamente lo mismo, que son las letras de Dios en el Antiguo Testamento, y Él siempre ha sido el objeto de la salvación. Obviamente, cuando nosotros vayamos a la presencia del Señor, nos vamos a topar con muchos profetas del Antiguo Testamento que, por fe en el Mesías que había de venir, se salvaron. Recuerden, siempre el único medio de salvación es Cristo. Como dice Santiago, hay un solo Dios y un solo mediador entre, perdón, Timoteo, entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. En ellos se salvaban por fe en el Mesías que había de venir. Nosotros nos salvamos por fe en el Mesías que ya vino hace 2020 y tantos años. Entonces, Dios es el mismo que ministró ambos pactos. Pero recuerden que el antiguo pacto es anulado con el nuevo pacto. Por eso es que hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por favor, apaguen su micrófono. Por ahí hay alguien que lo tiene prendido. Se interrumpe. Allí hay libertad. ¿Libertad de qué? De la esclavitud del pecado. Libertad de los intentos futiles de cumplir las demandas de la ley, como ya ahorita explicamos, para ganar la justicia o ganar la salvación. Nadie puede. Y esto nos lo aclara Romanos capítulo 3 versículos 19 al 20 que dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre
y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí lo tenemos claro, claro. Entonces, la ley solo nos muestra nuestro pecado para llevarnos al arrepentimiento y que pongamos nuestra fe en la provisión de Dios. Entonces el creyente, una vez que una persona se convierte, ya no está en servidumbre al pecado, está libre de la condenación de la ley y está libre del dominio de Satanás. Recuerden que Dios es superior a todos, aún Satanás se sujeta a Dios, como lo vemos en el capítulo 1 de Job, pero nosotros para poder escapar de todo esto, como dice Pedro, sed sobrios y y velad, porque vuestro adversario el diablo anda alrededor buscando como león rugiente a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo nuestros hermanos en todo el mundo. O sea, nosotros podemos escapar de las garras del diablo si estamos velando. ¿Cómo podemos velar? A través de la instrucción de la Escritura, de la meditación de las enseñanzas de la Biblia y de la palabra de Dios. Y, por supuesto, por medio del poder del Espíritu Santo, que nos da la fuerza para vencer, el poder de su resurrección, que nos libra precisamente de la esclavitud de pecado, nos lleva a la libertad de los hijos de Dios y nos libra de la condenación. Por eso es que un creyente, conforme va apropiando las promesas, las va creyendo y las va viviendo, cada día está más seguro y es menos susceptible de caer en las insidias o artimañas del diablo. Pero el que descuida esto, entonces es como si se pusiera un velo en los ojos porque no ve con claridad. O sea, ¿dónde está la, 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 la verdadera visión? Pues estamos estudiando a través de Alex el Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Salmo 119, 175, si mal no recuerdo. ¿Ven ustedes? Por eso es que Romanos 8.1 nos dice lo siguiente. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por tanto, podemos concluir, o podemos enfatizar, mejor dicho, que siendo guiados por el Espíritu de Dios, escapamos de los lazos del diablo para tener victoria y escapamos de la condenación por la fe que Él nos da cuando nos convertimos. Y una vez que nos convertimos, recuerden que estamos estudiando los domingos, tenemos la parte carnal, no la naturaleza carnal que esa murió, sino todos los rezagos de esta, que es lo que la Biblia llama la carne, que es este sistema de pensamiento antiguo, pero tenemos la mente de Cristo y la que sigamos va a gobernar nuestra vida. Si vivimos según la carne, como dicen Gálatas, moriremos. Pero si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Entonces, volviendo aquí a este pasaje de Romanos 8.1, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso es tan importante, primero, estar seguros de que somos salvos, de que nos arrepentimos correctamente. Y recuerden, Dios es el que nos confirma a través de un cambio de vida, puede ser a través de una paz sobrenatural, puede a través de una experiencia X, depende de la voluntad de Dios. Nadie, no hay dos personas que experimenten lo mismo. Por tanto, no se puede hacer un patrón de decir, porque te pasó eso, de seguro que tú ya tienes a Cristo. No. Cuando nos arrepentimos y creemos, Dios nos da el Espíritu Santo y Él nos lo confirma. Eso dice en Romanos 8:14. El Espíritu mismo, 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nos da esa seguridad. Pero podemos ser engañados por nuestras emociones, claro que sí. Pero, ¿cuál es el otro énfasis que nos da la palabra?
examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos, o no sabéis que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados. El cambio de vida, el cambio de mente, el odio hacia el pecado y el deseo de santidad, todo eso son evidencias de la salvación. Por lo que, cuando realmente apropiamos la salvación, apropiamos el amor de Dios, de que somos amados y aceptados, que somos perdonados y tenemos la libertad y el poder de vivir para Él, entonces ahí es donde se manifiesta con claridad nuestra salvación. Enfatizando el pasaje, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Ahora vamos a seguir analizando 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. La gloria que imparte el Espíritu Santo al creyente es más excelente y duradera que la gloria que experimentó Moisés. Moisés fue algo temporal, estuvo en la presencia de Dios, sí, pero ahora desde que vino el Mesías, en la medida que nosotros somos más semejantes a Cristo, esa gloria se va reflejando a través de un rostro de paz, de pureza, de tranquilidad que la gente ve. Y otra forma importante es que conforme vamos analizando y contemplando el carácter y la naturaleza de Dios, sin el velo puesto sobre nuestra mente que fue quitado por la sangre de Cristo, podemos cada día ser más semejantes a Cristo. ¿Cómo podemos ser más semejantes a Cristo de una manera explícita? Juan 5:30 nos lo dice. Jesús dijo, no puedo hacer yo nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es verdadero porque no busco mi voluntad, sino la del que me envió, la del Padre. Todo creyente tiene que aprender a vivir buscando la voluntad de Dios, no la suya propia. Y aquí es donde está ese proceso de santificación. Todos nosotros nacimos y crecimos a causa del pecado y del sistema de pensamiento que nos infundió Satanás. Pensamos que el pecado es la felicidad. Y a veces es muy difícil salirse de este sistema de pensamiento por ir al de la santidad. Pero Jesús se negó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como dice en Filipenses. Bien, entonces nosotros tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos, a nuestros deseos engañosos y obedecer lo que Dios nos muestra y nos revela en la Biblia. Ahí la mente de Cristo se va a ir desarrollando y mientras más poderosa sea en nosotros, más fácil se va a abatir la mente natural o carnal que todavía conservamos ese rezago. Entonces, la buena noticia para nosotros es que al conocer la verdad acerca de Cristo, eso va transformando en nosotros una transformación moral. Fíjense qué interesante. Y nos va permitiendo ir entendiendo cada vez más y más para ponerla en práctica. Recuerden, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Entonces, volviendo a 2 Corintios 3:18, dice, por tanto, nosotros todos, no solo Moisés o los profetas, apóstolos y predicadores, sino todos los creyentes, estamos incluidos para poder mirar a cara descubierta, ¿sí? Una vez que estamos en el nuevo pacto, nada obstruye la visión de Cristo y su gloria, como revelan las Escrituras. ¿Qué nos puede hacer que nos tardemos a esto? No querer dejar el pecado, ser necios, desobedientes, orgullosos, tercos. Pero gracias a Dios que, como dicen Hebreos, Dios al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios lo trata como a hijos. Por eso es que debemos también amar la disciplina. Yo sé que a nadie nos gusta, pero cuando Dios la aplica es porque
La trae para quitar el estorbo para la santidad y para la consagración. En un sentido, deberíamos amarla, porque sabemos que Dios a través de ella nos está purificando y limpiando. Y esto nos va a permitir ir mirando como por un espejo con claridad, ¿sí? Pablo en este pasaje no recalca las propiedades físicas de un espejo para reflejar una imagen, sino este es algo muy importante, sino la intimidad de ese acercamiento. Mientras más cerca estés de Cristo, más te va a influir y más parecido serás a Él. Es como un dicho mundano: dime con quién andas y te diré quién eres. Mientras más estemos en la presencia de Cristo, más seremos con él, como Él. Por eso es tan importante amar la palabra, dedicarle un tiempo donde podamos tener concentración, meditación, arrepentimiento de lo que Dios nos muestre. Ese es el medio de pureza que Dios nos ha dejado, ¿sí? Una persona eh, que se acerca a un espejo, por ejemplo, todos, cuando yo creo que la mayoría o todos, cuando nos peinamos en las mañanas o algo así, pues nos peinamos ante un espejo para ver que quedó bien la rayita, ¿no? Digo, yo no digo eso porque ya no puedo tener rayita, ¿verdad? Pero la rayita, o el pelo en dos, o no sé, como sea, ¿no? Pero el espejo nos sirve para esto. Y así la palabra de Dios es ese espejo que nos hace ver tal como somos. Y al ver lo que está mal en nosotros, nos debe llevar al arrepentimiento. Como dice Santiago 1:23, que dice, porque si alguno es oidor de la ley, pero no hacedor, este es semejante al hombre que considera su espejo en un rostro natural. ¿Sí? O sea, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor, este es semejante al hombre que ve su rostro natural. Pero Dios quiere que nosotros veamos, nos reflejemos con el rostro de Cristo. Nadie quiere ser como era. Nosotros venimos a Cristo porque de alguna manera ya rechazábamos lo que éramos, nuestra vida, nuestra imposibilidad de cambiar, queríamos algo nuevo. Parte del arrepentimiento incluye estar dispuesto a dejar la vida de pecado, porque ya entendimos que no nos hace felices. Por lo que, una vez conversos, vernos a través del espejo de la palabra nos hace ver como Dios nos ve. Y eso nos permite ir viendo cada día más a Cristo en esa relación íntima, sin obstrucciones. ¿Qué podríamos decir que es una obstrucción? El pecado, el egoísmo, el orgullo. Bueno, tú dices esto, Dios, pero yo voy a hacer esto. Eso es lo que tú crees, pero yo creo esto. Todo ese tipo de pensamientos que a veces no nos atrevemos a decir ante los demás, en realidad no es más que rebeldía y orgullo, porque muy en lo profundo pensamos que es más importante nuestra manera de pensar, nuestra inteligencia, que la de Dios. Imagínate tú, Dios tiene una inteligencia infinita, Él nos crió, Él puso en nosotros la mente, los sentidos y todo lo que somos. ¿Cómo nos podemos atrever a decir, a seguir nuestros propios caminos? Pues la necedad y el orgullo nos lleva a ello. Por eso es tan importante que nosotros nos veamos a través de la luz de la palabra como Dios nos ve, para que vayamos siendo cada día más parecidos a Cristo y vayamos reflejando la perfecta gloria de Dios, como va a ser pleno un día. Eso nos lo dice 1 Corintios 13:12, el del amor. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ese va a ser el momento en que ya estemos en la presencia de Dios. Ahorita, mientras tanto, es tan importante vernos como Dios nos ve, aprender a vernos como Dios nos ve, y esto solo va a ser a través de buscarle de todo corazón y a través de su palabra. Pero reitero, o mejor dicho, enfatizo, tiene mucho que ver el deseo de obedecer,
tiene mucho que ver el deseo de que Dios nos transforme. Y es aquí donde viene la siguiente parte de este pasaje. Somos transformados. La transformación que Dios hace en la vida de un creyente es continua y progresiva. A veces nosotros no la percibimos, pero Dios nunca deja de trabajar en nuestra vida. Si no, no diría en Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, esto implica ser conformados. Ser transformados implica ser conformados, que se refiere a asumir una expresión externa que refleja lo que de verdad está en el interior. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué hay en tu interior? O sea, Dios siempre nos lleva a profundizar. No es difícil ver lo que hay en nuestro interior si analizamos qué es el pensamiento que rige nuestra vida cada día. ¿Qué, cada día que tú vives, qué es lo que llena tu mente? Eso es lo que llena tu mente, es lo que está reflejando. Si lo que llena tu mente es el deseo de hacer la voluntad de Dios, estar meditando en la palabra, estar memorizando algún pasaje, o meditando en alguna enseñanza que viste en la palabra, una experiencia, todo eso, entonces está Dios en control de tu vida. Pero si en tu mente hay vanidades ilusorias, pues ¿qué dice la misma escritura? Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Entonces, al decir, somos transformados, nosotros también teniendo, ¿cómo se llama? Viendo a cara descubierta, mirando como un espejo, somos transformados, o sea, conformados a la imagen de Cristo, y eso es lo que debemos anhelar. ¿Y cuál es el fin de esto? De la gloria, de gloria en gloria, ¿sí? De gloria en gloria. O sea, de un nivel de gloria a otro nivel de gloria. De un nivel de la manifestación de Cristo al siguiente. Acuérdense el ejemplo que yo siempre les pongo de la escalera, que nuestra vida es como una escalera que sube hacia el cielo. Cada avance espiritual es como subir un peldaño. Pero ¿qué pasa si llega el momento en que tú te atoras en algo que Dios te pide que tengas que hacer o en algo que Dios te pida que cambies que no quieras? No vas a pasar al siguiente peldaño hasta que no superes este. Pero lo más grave es que te puedes regresar. Acuérdense de la cuesta en patines también. ¿Ven ustedes? Pero cada vez que tú subes un peldaño en esta escalera que va al cielo o en esta manifestación de gloria en gloria, tu visión panorámica aumenta. Tu visión espiritual panorámica aumenta. Mientras más estás cerca del Señor, más ves como Él ve, más vas a pensar como Él piensa, más vas a querer hacer la voluntad como Cristo siempre quiso hacerla. Esa es la transformación. ¿Ven ustedes? Este pasaje produce, o mejor dicho, describe el proceso de santificación. Cuanto más crezcamos los creyentes en el conocimiento íntimo de Cristo, más se revelará Él en nuestra vida y en la vida de cada persona que quiera de corazón seguir a Cristo. Vamos a ver Filipenses 3 del 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. Fíjense ustedes algo muy importante. A veces nosotros nos podemos quedar atorados en pecados que cometimos en el pasado, en errores que cometimos que no hubiéramos querido cometer, y nos quedamos lamentándonos de eso.
Pero este pasaje es muy ilustrativo en este sentido. El ayer ya pasó. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer para que esto no te estorbe? Arrepentirte. Recuerden que el verdadero arrepentimiento nos da un cambio de mente y un cambio de dirección. No hace mucho platicaba con una persona que decía, es que yo he hecho cosas tan malas que siento que Dios no me puede perdonar. Y yo le expliqué que él no podía poner su mala vida por arriba de la misericordia y la gracia de Dios, porque Cristo había pagado no solo por su pecado, sino por el de toda la humanidad. Entonces le dije, en ese sentido, estás atorado. En un sentido, estás menospreciando el sacrificio de Cristo, que es mayor a tu más grande pecado. Entonces, a veces nosotros nos quedamos atorados ahí. Pero este pasaje dice, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Claro que nunca vas a poder olvidar hechos de los que te avergüenzas de que hiciste. ¿A qué se refiere entonces el pasaje? Apropiar el perdón de Dios, donde Dios ya te perdona y te quita la culpa. ¿Ven ustedes? A eso se refiere. Entonces, no nos atoremos en pecados de atrás. Si nos están atormentando, es porque no nos hemos arrepentido, por eso no hemos sido liberados. ¿Qué mayor ejemplo que David? Mató, primero adulteró y después asesinó. ¿Hubo consecuencias de su pecado? Sí, pero Dios en su fidelidad al tiempo mandó al profeta Natán y le puso la alegoría de la oveja. Y cuando dice, este es digno de muerte, le dice Natán, tú eres ese hombre. Y ahí donde se emitieron dos salmos. Principal, el 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. O el 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Ven ustedes? Cuando apropiamos el perdón de Dios, somos liberados de la culpa, como David. Y entonces podemos seguir adelante. Por eso Pablo dice, olvidando lo que queda atrás. Así, ya habiendo apropiado el perdón de Dios. Cuando nos convertimos a Cristo, recuerden, lo acabamos de mencionar, Dios perdona todos los pecados de nuestra existencia. Sí, pero cuando nosotros pecamos, se genera la culpa porque seguimos teniendo la conciencia, seguimos también teniendo la ley escrita en nuestros corazones y cuando pecamos y no nos arrepentimos, se genera más maldad. Por eso, primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, porque el pecado genera maldad. Entonces, tú puedes estar atorado aquí, pero la gloria de Dios nos transforma, la gracia de Dios nos cambia. ¿Cuál es el objetivo? A la misma imagen, a la imagen de Cristo, ¿sí? Somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen. Entonces, por eso es tan importante ir hacia adelante. ¿Qué significa? A medida que contemplamos la gloria de Dios, los creyentes somos transformados todo el tiempo en la semejanza de Cristo. ¿Ven ustedes? No te extravíes, no quites tu mirada de Cristo. Lucas 9:62 te dice, ninguno que poniendo sus manos en el arado voltea hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué pasó con la generación que salió de Egipto? Cuando empezaron las primeras pruebas en el desierto, que no hubo agua, etcétera, en sus corazones muchos se volvieron a Egipto. Y esa generación tuvo que ser destruida. Yo diría que esa generación que salió de Egipto, después de que cruzaron el Mar Rojo, que fueron bautizados en el Mar Rojo, esa generación que salió de Egipto, que fue rebelde y contradictora, representa nuestra carne. Pero
¿Qué dice la Escritura? En Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Ven ustedes? Tenemos que ver hacia adelante, como dice este pasaje que acabamos de ver en Filipenses, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. La meta máxima de cada creyente debe ser, debe ser como Cristo. Y al enfocarnos en Él, en su persona, en su sacrificio, el Espíritu mismo nos va transformando a la imagen de Cristo. ¿Ven ustedes? Un día vendrá esa transformación total. Nos lo dice Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ese día va a ser glorioso. Primero el arrebatamiento y luego ir a la presencia de Dios a ser como Jesús. Sí, va a venir el juicio de las obras del creyente, donde cada uno va a recibir, como dice Primera de Corintios, lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Básicamente nos lo dice. La obra de cada uno será manifiesta, pues el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, representa la fe. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿sobre qué? El fundamento que es Cristo, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, vivió según la carne, recibirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, así como de panzazo. Porque la salvación no se pierde, es eterna. Pero Dios en esta vida, y por eso estamos en este mundo, aunque tengamos que sufrir, nos dejó para que participemos de las glorias de Cristo. Como dice Filipenses 1:29, porque a vosotros se os ha concedido por causa de Él, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por su nombre. ¿Ven ustedes? Es un privilegio. Y ahorita estamos haciendo nosotros riqueza eterna en el cielo, que son las obras de Dios, las que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, como dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por eso la misma Escritura nos dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no miran ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces aquí la pregunta es, ¿dónde está tu corazón? A través del estudio de la Biblia, de la palabra de Dios, podemos entender la maravillosa obra de Dios y cómo es Él en verdad, porque Dios a través de su palabra nos revela su carácter, nos revela su amor. Es que muchos dicen, es que en el Antiguo Testamento Dios, el Jehová de los ejércitos, mataba, destruía, sí, pero a todos les dio la oportunidad. A Faraón tuvo oportunidad. No tenía el testimonio de la vida de José, que prácticamente le compró todo Egipto al Faraón. No tenía el testimonio de Moisés cuando regresa Moisés después de 40 años está en el desierto. Pero se rebeló y se endureció su corazón y Dios trajo ese juicio. Por eso Dios ya le endureció el corazón. ¿Ven ustedes? La tierra de Canaán. Muchos pueden pensar, no, pues es que qué malo Israel fue a destruir. No, todos los de Canaán sabían de las promesas. Quizá ahora no sea como el internet, que no, pero las noticias se transmitían. Sabían las promesas. Por eso precisamente
Balac le pide a Balaam que maldiga a Israel. Pero todos los 40 años que Israel anduvo divagando del desierto por su pecado, recuérdense de los 10 testigos, de los 12 y 10 que negaron, tuvieron tiempo de arrepentirse los de Canaán y no lo hicieron. ¿Ven ustedes? Entonces, conforme nosotros vamos contemplando esa gloria de Dios y vamos siendo transformados a la semejanza de Cristo, es precisamente lo que debe ser la meta máxima del creyente, sabiendo que tenemos la ayuda perfecta, que es el Espíritu morando en nosotros, quien nos transforma, ¿ven ustedes? Entonces, a través de la meditación y del estudio de la palabra podemos ir entendiendo lo maravilloso que es Dios, cómo es Él en verdad. ¿Por qué los del monte Sinaí, la generación de Israel que salió de Egipto, cuando se presenta a Dios, habla, todos sienten que mueren? ¿Por qué Moisés, que estuvo en la presencia de Dios y baja con el velo, tenían temor? Por eso tenía que poner el velo, por el pecado. Pero en la medida que nosotros ampliamos nuestro conocimiento espiritual, el espíritu nos ayuda a cambiar. Recuerden que la verdadera inteligencia es la espiritual, no la física. Todos tenemos un IQ que Dios nos dio. Fuimos dotados de una inteligencia por Dios. Pero la verdadera inteligencia es la espiritual. Y esa inteligencia es dada por el conocimiento de la palabra de Dios y por la obediencia a ella. Por eso es que llegar a ser como Cristo es una experiencia progresiva. Por eso volvemos a Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Y qué nos espera? Nos lo dice Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí nosotros sabemos que hay muchas predicaciones sobre la predestinación, etcétera. Pero este pasaje nos dice con claridad que cuando nosotros venimos a Cristo, Él nos cambia el destino. Es a partir de la salvación que nos cambia el destino para que seamos hechos como sus hijos. Sí es cierto que Dios todo lo sabe y que todas las cosas estaban terminadas antes de la fundación del mundo, pero el destino eterno con Dios está en Cristo. Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ya ven que este también lo repetimos mucho, este pasaje. Pero fíjate, hasta que Cristo sea formado. Ese es el objetivo del creyente. Filipenses 1:6, que ya lo dije. Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿A qué se refiere esto? ¿No dice, no, acaso Dios tiene sujetado a todo el universo? ¿No a cada estrella conoce por su nombre? Dios controla la creación y existe por el poder de la palabra de Dios, según dice Hebreos. ¿Ven ustedes? Ese poder infinito está puesto a nuestro favor. Pues sí, por eso David un día dijo en los salmos, soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, que es un salmo mesiánico, por cierto. Soy gusano y no hombre, porque ante la gloria de Dios, ¿nosotros qué somos? Pero Dios, a través del arrepentimiento y la fe en su Hijo, esa maravillosa obra,
que es el Evangelio, nos dio su Espíritu Santo. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y yo haré que andéis en mis estatutos, yo haré que guardéis mis preceptos, yo haré que las pongáis por obra. Aquí le aumenté unos o yo, pero de hecho así puede ser la traducción correcta. Yo haré. Y si Él lo promete, ¿por qué no confiar en Dios? Quitémonos la desconfianza. Yo sé que confiar en Dios cuando está uno en una prueba a veces es muy difícil porque uno ve las circunstancias. Y todos estamos viviendo pruebas. Yo creo que, cuando menos en el caso mío y de mi familia, estamos viviendo las pruebas más duras de todos los tiempos. Pero ¿saben una cosa? Es aquí donde, si ponemos nuestra confianza en Dios, se puede revelar el poder de Dios. Mientras más estemos cerca de Cristo, más seremos semejantes a Él. Y más tendremos el poder y la capacidad de vencer como Él venció. El diablo tiene sus planes. El diablo pensó que si lograba que mataran a Jesús, ya había vencido y fue su Waterloo. La verdadera victoria fue que Jesús murió por nosotros y nos pudo otorgar la eterna redención. ¿Ven ustedes? Hechos 7, 55 y 56 dice, hablando del primer mártir después de la muerte de Cristo, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Si analizamos este pasaje, la primera frase, lleno del Espíritu Santo. Recuerden, Efesios, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Es un mandamiento. Y no habla del vino de necesariamente de el alcohol, con la que la gente se emborracha, sino de cualquier elemento que traiga disolución en tu vida, porque eso es lo que el vino trae, disolución. Por eso la gente cuando está borracha dice lo que no debía haber dicho, hace cosas que nunca se imaginó que podía haber hecho, etcétera. ¿Ven ustedes? Que seamos llenos del Espíritu Santo. Y lleno del Espíritu Santo viene la segunda frase importante. Vio la gloria de Dios. ¿Ven ustedes? Vio la gloria de Dios lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿saben? Nosotros decimos, Señor, ¿por qué no te revelas en mi vida? ¿Por qué no me, no me hablas? ¿Por qué? Pues porque a veces hay pecado, a veces no le queremos reclamar a Dios o exigir cosas cuando lo primero que teníamos que hacer es ir y confesar y confesar. Volvemos a 1 de Juan 1:9, ¿verdad? Entonces, lleno del Espíritu Santo. Es lo que Dios quiere. Hechos 2, 3 y 4. Y se le aparecieron lenguas en Pentecostés, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Este fue precisamente el cumplimiento de las palabras de Juan el Bautista, cuando dijo que el Espíritu Santo bautizaría con fuego. Recuerden, yo os bautizo con agua, pero viene otro tras de mí que es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Lucas 3:16. Y el profeta Joel, cuando habla acerca del derramamiento del Espíritu.
Está en Joel 2 28 al 29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Qué días? Estos días que estamos nosotros viviendo en la actualidad. ¿Ven ustedes? Estos días. Isaías 6 del 1 al 3, hablando de la gloria de Dios. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre el trono, sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. La gloria de Dios. ¿Ven ustedes? Ezequiel 1 del 26 al 28. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas veía yo la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi la apariencia como de bronce refulgente, están escribiendo al Mesías, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba, y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego, y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Dios, la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. ¿Ven ustedes? Ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. La visión de Pablo cuando fue arrebatado al tercer cielo, 2 Corintios 12, del 2 al 4. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, sin el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le está dado al hombre escuchar. ¿Sí? Ahí está. Fue arrebatado al tercer cielo. Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Entonces, todos los profetas, los apóstoles recibieron visiones de la gloria de Dios, de Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y así Jesús se presenta con frecuencia. Hechos 2:34. Porque David subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Como profeta, sabemos nosotros que el Salmo 2 es el primer salmo mesiánico. Mateo 22:44, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Mateo 26:64, Jesús le dijo, tú lo has dicho y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes con él. Lucas 22:69, pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Efesios 1:20, lo cual operó en Cristo resucitando de los muertos y sentándose a su diestra en los lugares celestiales. ¿A la diestra de quién? De Dios. Y así hay otros 4 o 5 pasajes que hablan de esto. ¿Ven ustedes? ¿Cuál es la enseñanza de esto? Que tenemos nosotros que vivir
a cara descubierta la presencia del Señor, para que se vaya manifestando su gloria en nosotros y nos transforme de gloria en gloria y de poder en poder. Vamos la próxima vez a analizar cómo Cristo fue revelado en los salmos. Vamos a dar gracias. Padre, te queremos alabar y bendecir en esta noche. Te damos gracias por estas enseñanzas que tú nos das. Gracias, Padre, por que tú hiciste todo por nosotros en la cruz. Y no nada más eso, sí que nos permitiste existir, nos diste la vida, nos has sustentado. Tuviste paciencia de nuestra insensatez, de nuestra vida de pecado, y nos diste un llamamiento a la presencia de tu amado Hijo. Gracias, Padre, porque nos convenciste a través de tu Espíritu Santo de justicia, de pecado y de juicio, y nos diste la fe para creer. Nos hiciste tus hijos, nos has dado vida eterna en tu presencia y además nos has dado el privilegio de ser participantes de los sufrimientos de Cristo en este mundo. Fortalécenos, Padre, y danos esa fuerza para servirte mientras tú nos llames a tu presencia, porque sabemos, Padre, que esto traerá gloria a ti. Queremos vivir para darte gloria. Queremos que tu gloria nos transforme y nos haga semejantes a Cristo. Queremos ser como tu Santo Hijo. Así que quita de nosotros todo estorbo, todo impedimento que nos impide hacerlo. Padre, enséñanos a humillarnos delante de ti para que tú te manifiestes en nosotros, en nuestras vidas, y podamos ser un testimonio vivo de Cristo. Bendice a nuestra iglesia, Señor. Sigue sanando a Carmina. Y, Señor, pues sabemos que la lista de los padecimientos en nuestra iglesia es larga. Trae salud a nuestra iglesia, Señor, y glorifícate en ello. Pero sobre todo trae salud espiritual y concédenos el vivir llenos del Espíritu Santo. Concédenos, Padre, que cada servicio seas tú el que hable a través de quienes exponemos. Concédenos preparar nuestros corazones para llegar con esa hambre y sed de ti, Señor, donde tu Espíritu tenga libertad para revelarnos lo malo que hay en nosotros y alentarnos a vivir para ti, alentarnos a dejar la vida de pecado, la vida de maldad. Bendice a nuestro país, Señor. Pon tu temor en nuestra presidenta y en todos los gobernantes, para que puedan seguir el camino de tu voluntad. Guarda a nuestros misioneros, Señor, súpleles todo lo necesario. Manténlos también llenos de fe y del Espíritu Santo, que puedan darte una buena cuenta sobre la grey sobre lo cual los has puesto. Todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.